Pásale. Ma, ¿cómo te gusta tu nueva casa que te compré? Ay, gracias. Me gusta. Who's this guy? Luis. Luis. Oh. Ni te pueden ver hoy a ti, casillo. Ay, güey, estás bien mojado. I know. You guys, a little mukbang with my mom. Ay. The reason she's not eating it because she don't want to. She already ate. So I need a little bit of guac. Me voy a comer su guacamole. Exactly. Dinos, mom, ¿Qué quieres que te cuente? ¿cómo era tu vida cuando estabas chica? Bonita. En lo que cabe. Viví muchos años en una casa de cartón. Era curioso. ¿En una casa de cartón? No, bueno, di las tuyas, man. Me voy a comer. Sí, llegamos a esa colonia como de paracaidistas, que le llaman. Entonces hacen su casa de cartón en la noche. Y ya en la mañana ya están instalados ahí, sin baños, sin agua potable, sin drenaje, sin nada. Sin calles, ni nada. ¿Qué es casa de cartón, do? ¿Cómo se...? Haz de cuenta como ese de las leches. Ese cartón. Pero Like en milk grande. carton. Sí, pues le llaman casas de cartón que lo venden en México. Bueno, en ese entonces lo vendían de la leche esa, de la Alpura y de la Lala. Güey, eso tu casa era de cartón. Sí, eran tabiques y cartón en el techo. O sea, nada más eran, no tabiques, unos polines y haz de cuenta alrededor y ya. El piso era de tierra. ¿Por cuántos años viviste así? Muchos, pues hasta que empezó a trabajar mi hermana grande y compró tabique para hacerlo. Shout out my tía Rosa. Ajá, pero yo creo sí, toda la primaria, ¿Cuándo? secundaria, aparte de Ahora la que... primaria, Ahora que... como 5 años. ¿Nunca creíste que te iba a hacer como es ahorita? Por todo lo que pasaron de niños, como de pobre, casa de cartón y cosas así. Pues fíjate que eres pobre, pero eres rico en muchas cosas, porque conviví muchas cosas con mis hermanos. Por ejemplo, no teníamos televisión y oíamos un radiecito, y oíamos los cuentos esos de cuentitos y cuentotes. Y a lo mejor también por eso me gusta leer mucho, porque leía libros de cuentos, de historias, y era lo que hacía trabajar mi imaginación. That's crazy. No puedo imaginar viviendo en una casa de cartón. Ay, no, cuando llueve es el problema, porque goteras aquí, goteras allá. Un día estábamos comiendo y empezó a caer una gotera en el pinche vaso de la sopa. Y fue que hacía mi abuelito y mi abuelita para trabajar. Mi papá era albañil, maestro en albañilería, pero pues era bien borracho y a veces se perdía por semanas. ¿Por semana? Por semana. Y mi mamá trabajaba limpiando casas, pero pues mantenerla de comer a 7 chiquillos era mucho trabajo. Ahora 7 de ustedes, ¿verdad? 7. Bueno, éramos 7 en ese entonces. Ah, crazy. ¿Y la escuela hasta cuál grado fuiste? Hasta la secundaria, como el 8 grado. El 8. Y de ahí ya no lo podían. Lo que pasa es que en México no hay becas, no hay ayuda. Entonces pagar la inscripción, tener para el material, para los útiles, todo eso es mucho. Y luego a mí se me ocurrió escribirme en una secundaria que estaba lejos, tenía que usar transporte público. Y pues mi mamá luego no tenía para el transporte o no había. Entonces eso. Y no llevar el uniforme, o sea, no tener uniforme así extra. Y luego llovía, me acuerdo que un día iba y era educación física y tenía que ir de blanco y me caí en un charco de agua y pues ya me tuve que regresar, no tenía otra ropa. ¿O porque nada más tenías una par de ropa, no? Sí. ¿Lloraste? Pues me dio coraje por la madrugada, pero... ¿Cuál era
¿Qué te frustraba más de ser muy pobre así? Pues me frustraba no tener todo para poder ir a la escuela. La verdad, a mí me hubiera gustado ir más a la escuela. Pero haz de cuenta, tuve que agarrar dibujo técnico porque era el taller que era más barato. Eran puros niños, yo era la única niña. Luego cuando me pedían material, hay veces no tenía para llevarlo, hay veces sí. Entonces es una de las cosas que te frustra y ya no quise ir. Me empecé a ir de pinta porque pues Porque me no llevaban tenías. las cosas y me daba pena luego eso. Entonces me fui un día a Chapultepec y me gustaron más los juegos mecánicos. ¿Te fuiste de qué? Es que ahí cerquitas donde iba yo a la secundaria, yo iba en la defensa, en la 221. Estás en el DF, you guys, en el DF. Ahí cerca está Chapultepec. Chapultepec es como Six Flags. Pero ahí veías, allá tienes que llevar uniforme, entonces los de la secundaria llevan el número, el escudo de la escuela que van. Ahí encontrabas de todos los colores. Y todo el mundo se iba a Chapultepec a los juegos mecánicos. The gamings. Sí, ahí está la montaña rusa. Por eso eras bien duro con nosotros de high school, porque tú no pudiste ir. Pues porque yo quería que ustedes estudiaran, que sabieran. La verdad, el estudiar es importante, independientemente de lo que hagas. El saber es importante, el leer, el saber, el cultivarte, el tener una conversación de un buen libro, de para mí es importante. No me recuerdo que todos los días. No me importa lo que hagan, pero necesito ese diploma de high school. Sí, lo que pasa es que, mira, también yo empecé a trabajar desde quinto grado en el restaurante Magos, que está en Plaza Galerías. Y el dueño de ese restaurante me enseñó muchas cosas que no hablaba con mis papás. Por ejemplo, él me decía, aprende a comer el contenedor, porque es bien importante. Si vas a un lugar de la calle, que no te discriminen porque no comes bien, porque no hablas bien, porque quizás también por eso no fui grosera. Porque siempre me decía el hablar como, por ejemplo, yo no aprendí a alburear y soy del DF y me juntaba con puro maleandro, se puede decir. Explícale a alburear, porque siempre personas me dicen, ¿por qué me llevo bien feo? I'm like, porque tengo la sangre del DF y mi para colero. Alburear es como que todo lo agarran en doble sentido. Like it's clowning. Es como, no puedes decir nada porque ya lo están diciendo en doble sentido, lo toman y ya te dan carrilla de una cosa y ya te dan carrilla de otra cosa. Entonces, eso es alburear. Más que nada las cosas en doble sentido. Y contestar. Debes de saber qué contestas porque si no te acaban. Tú te llevas pesado, pero no sabes alburear porque alburear es más pesado. ¿Yo sé alburear poquito? Poquito, pero no, pero... Ya. Porque alburear hablan de tu mamá. No, eso es llevarte. Ok, entonces, Alburear, que hasta lo que dices te lo toman en otro sentido. Te pueden alburear con la palabra que menos te imaginas. ¿Qué sé cómo hacer eso? No. Pero obviamente en el DF es diferente level. Sí, porque por ejemplo, Fue que voy de acá. haz de cuenta que por ejemplo te dicen, el otro día estaba viendo uno donde dice, si eres de barrio tienes que saber qué quiere decir, qué milanesas que no viste. ¿Qué quiere decir? ¿Qué milanesas qué? Dilo otra vez. ¿Qué milanesas que no viste? O sea, como que hace tiempo que no te veo. Y que te has hecho y eso. Pero están hablando de carne, de milanesas, ¿viste? O sea, tienes que saber. That's crazy. Es como cosas así. ¿Qué te iba a preguntar? ¿A cuántos años cruzaste la frontera? ¿Cuántos años tenías? Pues la primera vez que vine tenía 18, 19 y me fui como un año y regresé como a los 20, 21. Así es que tengo más tiempo viviendo aquí. Yeah. Es crazy cuando perdóname, pero como los de No Jumper. Obviamente, ya mi mamá no terminó la escuela porque diferentes culturas, ¿no? Es diferente cuando vives aquí, vives en otro país. Y sí, y también en los países, por ejemplo, yo ahí en la Ciudad de México, no sé en los demás estados, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo siempre me di cuenta que en la Ciudad de México estaba bien marcada las clases sociales.
desde la clase baja, la clase media y la clase alta. Y el racismo hay veces que era cañón, o sea, es como en los lugares, restaurantes, en tiendas, el racismo por las clases sociales en la Ciudad de México es muy feo. ¿Es muy feo? Oh. ¿Quién sabe ahorita? Pero en ese entonces era feo. No podías ir a por ejemplo, entrar a Liverpool, que es una tienda como Macy's, y que no te siguiera el security, se te veía cara de pobre. ¿A ti nunca te juzgaron así? Pues procuré nunca vestirme así, nunca sentirme menos. Te digo que eso me ayudó mucho, la verdad, a mi jefe. Bueno, era una pareja, pero yo trabajaba más por el señor porque trabajaba en el restaurante. Me ayudó mucho a eso, a que no me sintiera así. Aquí es donde te das cuenta que la educación es importante, porque si hablas educadamente, o sea, tienes que saber dónde hablar, cómo hablar y cómo llevarte según con las personas que estés. ¿A cuántos años agarraste tu primer trabajo? A los 10. A los 8. Iba en quinto grado. Y te ibas en el bus, ¿verdad? Me iba en el bus. No era bus, era combi. Si aquí en LA, ¿de qué distancia te ibas? Si estamos en Los Ángeles. Me das de cuenta que vivo en Los Ángeles y venía hasta Santa Mónica. Y trabajaba en un mall, haz de cuenta que era un mall, que es Plaza Galerías, repartiendo comidas, de cuenta que de tal tienda pedían comida, porque el restaurante era algo así como clase media, que las que vendían en las tiendas eran las que ordenaban la comida. Oh, serás como delivery girl. Sí, pero lo tenía que ir cargando y caminando, todo el almacén andaba todo el día caminando. Todo el mall, por ejemplo, repartiendo la comida. ¿Cuánto te pagaban al día? Fíjate que me pagaban menos del mínimo, pero ganaba en propinas, porque donde iba a repartir la comida me daban propinas. Sí. ¿Fueron tiendas de dinero? Sí, el mall. Pues, es como un mall, Era un mall, era un mall. De eso, a los 10 años te ibas como, vamos a decir, como de downtown LA hasta Santa Monica Beach. Agarraba 2 peceras. Ugh, that's fucking crazy. Y empecé a trabajar sábados y domingos. Nada más solo trabajabas. Porque en la semana iba a la escuela. Y cuando eran vacaciones iba toda la semana. Fuck. Cuando a mi jefe le llegaban los de salubridad, era cuando me sentaba en una mesa y se ponía a desayunar conmigo. Y era donde me explicaba, me enseñó a... Wait, ¿quién llegaba? Los de salubridad, porque no puedes tener a algún niño trabajando. Llegan los de salubridad igual allá. Oh, como como los que van a ver los restaurantes. Sí, que esté bien la comida, que esté bien todo eso. Oye, cuando tú llegabas, ¿qué te decía? Sí, me sentaba rápido en una silla, en una mesa y decía, vamos a desayunar, y era porque andaban los de salubridad. O sea, ese era tu break. Era mi break. Es que cuando cruzaste la frontera la primera vez, ¿con quién la cruzaste? ¿Con tu papá? Oh, y Erika. Cargándola. Me acuerdo que íbamos, porque fue a un lado de la línea. Entonces, un morrito, yo creo que nos ayudó a cruzar un chavito como de nuestra misma edad. Y ¿Qué era coyote, el muchacho? Él nada más nos cruzaba, te corrías como a un lado, haz de cuenta como lo de unos 2 campos de fútbol, un poco más. Y del otro lado, en un McDonald's, estaba mi prima, nos estaba esperando y ella nos trajo en carro. Pero lo que me da risa que íbamos los dos y tu papá llevaba a Erika, y de repente el chavo le dijo a tu papá, pues te ayudo, y yo vi que el chavo cargó a Erika. Entonces el chavo se echó a correr y yo me eché a correr detrás de él, y tu papá, ¿por qué estás correteando al muchacho? Le digo, pues lleva a mi hija. Ay, sí, ¿verdad? Le digo, pues sí. Güey, me cruzaste la frontera, ¿y cuántos días la cruzaste? Hace en un ratito. Nomás crucé al lado. El mismo día que llegamos, cruzamos y ya estamos acá. Oh, de TJ. Al lado donde pasa, no sé si has visto que se ve antes ahí la cruzaban. Ahora, para cruzar es un... La segunda vez pasé por un panteón. ¿En Tijuana también? Íbamos corriendo, no, por Rosarito, creo. Tecate. Güey, cuando lo hicieron, ¿tienes como un espacio para correr?
No, pues era al lado, ahí no brincamos ni nada, nada más le corrimos. Había como de la frontera, había como una barda así, luego ya podías pasar, pero tenías que correr primero así, luego así. Y ahí en ese lado era donde andaban los de la moto de migración y todo ese lado, y luego andaba el helicóptero y todo el rollo. Pero pues los ibas esquivando entre... El problema era ese pedazo, ya pasando ese pedazo donde sí te veían claramente, pues ya era más, un poquito más fácil porque te podías esconder entre carros y lo que había. Pero sí, gracias a Dios pasé bien las 2 veces sin que me agarraran, nunca me tocó que me agarraran. A mí te la agarraron, A muchas veces. a mí tal. Ay, pero también pasó muchas veces. Él sí pasó como 5, creo. 5 veces. 5, Pero las pasadas de él sí estaban feas. Las últimas dice que la última dice que pasó en una lancha muy feo, pero como la tercera dice que le tocó el desierto y una vez que lo agarraron estaba bien mal. Dice. Que hasta lo soltaron luego porque dice que tenía como algo en los pies. ¿Cuál es la que? Yo creo que Erika es la que me dijo que cuando la deportaron a ella estaba embarazada una muchacha. Pero Erika no, tampoco nunca caminó, pero tu papá dice que una de las veces que le tocó por el desierto, dice que del grupo que venían se vio morir a un señor, a un una señor. muchacha, no recuerdo. Pero Ya me recuerdo alguien. que me percato un día que sí la vio Según morir. llegó muy traumado y que se iba a calmar porque limpia la pasada, pero se le pasó el trauma muy pronto. Man, that's crazy. Sí, es que ver algo así ha de ser muy feo. La verdad que... Para ver a alguien tratar de venir a un lugar más fácil. Pues es que hay veces la pobreza sí es feo, pero... Yo lo que lo que yo no haría, pienso, quizás si vengo yo es arriesgar a mis hijos, como lo que yo no entiendo los que avientan a sus hijos, o sea, yo siento que para que dejar a mis hijos que se vayan solos, como irse solitos. como lo que estaban haciendo últimamente muchas personas. Eso es diferente, cada país es diferente, obviamente No, los de... no, o sea, yo no siento que eso es el país, es la persona, o sea, Pero, no, yo lo que me pongo a pensar, qué tan duro pudo ser tu pobreza, por ejemplo, yo que viví también en una casa de cartón, pero- como para arriesgar la vida de mis hijos así. tú estás diciendo como mi abuelita hizo con ustedes. Sí, No, sí, pero lo que yo te quiero decir... cuando son bebés. Sí, porque muchos niños chiquitos, ¿te acuerdas a los que agarraron que iban caminando solitos pasando? Estamos hablando de unos niñitos de 5 años, de 10 años. Eso es diferente. Eso es lo que yo digo, o sea, no importa el país, yo siento que eso es personal, que es la mamá o esto, ¿a qué nivel Yo estoy pensando como de la edad de los otros, como 16, 17, I'm like, ya están grandes. No, yo estoy diciendo los niños pequeños, porque hay muchos niños pequeños que yo es donde digo, o sea, ¿cómo puede ser tanta la necesidad, o sea, como porque, mira, gracias a Dios sí los encontraron los de migración y los pudieron salvar y pudieron esto, pero qué tal que no, o sea, yo no sé, yo siento que yo no Eso es podría. diferente, de esa edad es diferente, de 5. Sí, yo siento que yo no podría, ya 16, ya hasta de 15 años para arriba, pues dices, ya a esa edad yo ya recorría la ciudad y sabía más o menos Cuando tú miraste, ubicar. decidieron venirse, tú le dijiste a tu mamá, ya me voy y es todo. Fíjate que ahí en el DF nunca hablábamos de venirnos. Yo siempre me gustó trabajar, entonces pienso que no estaba así tan mal como... Pero se vino mi hermana Rosa y era la que me hablaba y me decía a mi trabajo, ándale, vente, que aquí estoy bien solita y mira que vas a poder ahorrar, vas a poder esto. Entonces... Matea Rosa, la verdad. Ajá, le quiero decir a Ceci, pero te hablo contigo, que no sé qué, ya fue conmigo. Le dije, Ricardo, dice, vamos a probar. Vamos, pero por ejemplo no me animé a dejar a Erika, que mi hermana pues había dejado a sus hijos y yo no me animé. Ya, si me voy, Si me llama mi hija. la llevo también a Adriana. Yo dije, yo no los dejo. Entonces, pues, de ahí fue que me animé a venir. ¿Estabas triste?
Pues sí extrañaba, yo extrañaba mucho el DF, me gusta el DF. Bueno, ahora ya no, yo creo. Bueno, sí me gusta, es Ma, ¿tú qué? ciudad, pero, Ma, siempre les pero digo- no sé, siento que era feliz, no era como que... Yo todavía no puedo. Yo estoy esperando el día que puedas ir para atrás. Sí, Eso. ¿Nunca soñabas de cómo ir para atrás? pues el primer año. Por eso todo el mundo dice, ay, siempre dices, nada más voy por 1 o 2 años, a los 2 años. Pero fíjate que llegas y todo cambia. Por ejemplo, la última vez que fui ya es todo diferente. Ya no es la misma. Ma, la última vez que fuiste tenías 21. Tienes 40. Bro, has vivido más en los Estados Unidos que viste en México. Bueno, sí, pero ya pues ya no es lo mismo, ya no son las mismas amistades. Mira, mi mamá ya ni vive en la misma colonia, ya Your mama, ya vive en otro lado, ya no, ya es, damn, mom, the casa de cartón is crazy. ay no. Pero es divertido ir la lluvia, como llueve tanto. Donde ahora es panteón, antes era cerro nada más, y ahí nos íbamos a jugar, Mi abuelito y mi tío están enterrados. en la misma panteón. ¿El panteón de ustedes? Ujú. ¿Es de ustedes? Sí, porque lo hicieron un panteón particular, entonces uno compró el terreno y ahí. My mom's family rich now over there, but they were poor as fuck. No sé, no es rica. Mom, son ricos. Mi abuelita tiene dinero. Pero la familia antes estaban pobres. Eso no es nada malo que... Pues, pero tampoco son ricos, nada más ya tienen lo que no tenías antes, que no tenías No, nada. pero usted no tenía nada. Bueno, Casas de cartón, bro. pues sí, That's crazy, fool. pero por eso valoras más las cosas que tienes. Ahora. Y también te das cuenta que lo material está bien, pero no da la felicidad. Eso es verdad. Te da como sentirte cómodo, siempre es cómodo estar bien y no tener, pero también el ser buena persona, el ser amable, el ser agradecido, el ser todo eso es lo más importante. Yo siempre le pido a Dios que ustedes sean buenas personas, más que otras. Humble. Fuck, humilde. Humilde, exactamente. Eso sí es importante. Agradecer a Dios porque Él es el que te da el ayudar, el todo. That's crazy. Casa de cartón es crazy. Ay, no, pero fíjate que cuentan las historias ahora, luego cuando platico con mis hermanos que llegamos a hablar de eso, era divertido. O sea, sí. Tú, como tu mamá trabajó mucho y todos ustedes se creyeron mismas. Sí, o sea, nos criamos prácticamente solas, aprendes a... Luego pienso que a lo mejor Dios te... ¿Cómo se puede decir? Lo que vives de adolescente es para que porque a lo mejor todo lo que viví y aprendí me ayudó a estar sola con ustedes, no tener que depender de algo. De un hombre. Exactamente. Eso sí es verdad, De porque... un hombre o de la ayuda No, pero... todo del gobierno, así. O sea, siempre dije, no, pues si puedo, pues mejor. O sea, la ayuda económica del gobierno. Damn. Por eso tú Valoras tam- las cosas, valoras... Y es crazy porque... Pero a lo mejor cuando cruzaste todos pensaban, oh, guay, tu vida cambia ahí, pero... Pues sí te cambia la vida, llegas a otro país, independientemente el sistema. No, pero imagínate que todos piensan que llegas y vas a tener mucho dinero, pero nosotros también si éramos pobres también nosotros. Sí. Obviamente Diferente. diferente. Mira, te puedo decir, por ejemplo, tan solo, o sea, ok, ya que eres pobre, dices, porque vive uno en un cinco, pero hay agua caliente, hay gas, siempre hay agua, ya estamos hablando de que no hay agua caliente, de que no hay gas, hay veces de que no hay un baño donde haya un buen drenaje, o sea, estamos hablando otro tipo de pobre, cosas, no. sí. Nosotros éramos pobres, mom. Sí, pero Pero obviamente el pobre es a diferente. comparación A lo de que tú viniste, yeah, next level. o sea, sí es diferente, es el valor de las cosas. Damn, si vivimos unos 5 con tantas personas, fuck. Ay, no. That shit sucked. Ay, Lo bueno que eran niños. Yo le doy gracias a Dios que no hubo una pandemia cuando estaban chicos, porque yo no sé qué hubiera hecho con todos ahí encerrados, los hubiera colgado. Entre ustedes se hubieran dado. Damn.
Y luego llegaste y tuviste 4 demonios. Ay, no. Pero eso es para otro día. Podemos ir a esa historia para otro día. Pero damn, yeah, siempre les digo, like, I'm like, nah, fue mi mamá, vivía en casa de cartón. Y todos eran como, like, what do you mean cartón? I'm like, Sí, es de cartón de leche. Me acuerdo que una vez nos fue a visitar una tía que, pues, ella era como de clase media y llegó a su hijo y dice que llegó a su casa y que le dijo, oh my God, me encantó la casa de mi tío, es de leche. En lugar de... Porque era de leche al pura, creo, de Lala, ya me recuerdo. Fuck, nah, pero yeah. I don't. Sí estábamos pobres también nosotros. Pero mira la vida que vivimos ahora, man. Tú y yo estamos bien. Pues mira, yo con que estén bien, yo estoy feliz. No I know. ocupo mucho, estoy feliz con Pero- lo que tengo, me gusta mi trabajo. O sea, fíjate que eso viene siendo también como en los trabajos. Yo hay veces que sí dicen, no, es que aquí te están pagando mucho, pero si no estás a gusto y ni estás a gusto en tu ambiente laboral, pues de qué sirve que estés ganando mucho. Mejor algo que estés más o menos, pero que estés a gusto. Trabajes a gusto y seas feliz con tu vida. Yeah, no, that's real shit. Porque ahorita están en los tiempos que, dijera tu tía Meli, ya no sabes si vamos a llegar mañana. Hay que vivir con lo de la Pero mira, pandemia y con todo lo que pasa. Ahora hay la que darle vida- gracias a Dios cada día. La vida es a trip. Sí, seguir teniendo sueños, seguir luchando por ellos y seguir superándonos, eso es importante. No, yeah. Pero agradecer también lo que tenemos. Yeah, sí, vivimos una vida crazy, amor. Sí, Tuviste mucho allá y aquí. yo siento que mi vida es Es toda una movie tu vida. toda una movida. Yeah, there's so Tan much. solo lo que pasaba allí en la marina, oh my God. There's so much that you guys. This is just like a quick little mukbang. I was eating, so I was like, "You want to record?" She's like, "Yeah." But the day I interview her is gonna be crazy. Le estoy diciendo que el día que te entreviste, tu historia va a estar crazy. Oh my God, de toda mi vida. Cross borders, crazy kids, she's seen dead, people get shot. Casa de cartón. Eso me recuerdo cuando me decías, estás llorando, pero tienes un techo y yo no tenía casa de cartón. I was like, oh shit. Pues sí, porque al menos había comida, había todo, que hay veces que también eso no lo había en mi casa. O sea, bien, o sea, A veces no había comida tampoco. esperar, sí, siempre había, aunque sea maruchan. Aunque sea maruchan Pero, y huevos. Mira, Lo te bueno, voy a decir una cosa, mira, siempre mira. había, pero luego la verdad eran un montón, oye, porque aparte de ustedes, los amigos de ustedes y los amigos de sus amigos, hay veces que, me levantaba el domingo y había que darle desayunar como a 10, chingado, y a la edad esa de los 15 de ustedes, 16, ve cuántos, ay no. Ya 2 tortas cada uno, nada, una no los llena. Denver, te pasamos, te ponimos por mucho. Más yo y Erika, pero más Erika. Erika se gana el trophy. Ay no. Erika, yo, Ariana y Cookie. Pero sí, muchos. Fíjate Pero, que. es lo que los pero querías, y quiero a sus amigos también desmadros. Sus amigas. Damn, eso sí. Aprendí a Eso sí, quererlos. tú eres la mamá de todos. Sí, aprendí a quererlos a todos ahí. No juzgabas, Pues, ¿no? los aceptabas. Ah, mis hijos también son cabrones. Pues lo que pasa es que yo también crecí con muchos. ¿Cabrones? Sí, conocí. No, fíjate que mis hermanas no, pues casi. Son hermanas las que son más cerquitas de mi edad. Pero me juntaba con muchos amigos que, pues también vivían bien mal. O, pues, tú, por ejemplo, tu papá también creció en una casa de cartón. Él también vivía feo, ¿no? Ajá, y hasta más chiquita, más. Y eran más. Pero. You guys, so the camera cut off earlier a little bit. This is how I feel. I just felt like I needed to do that. Anyways, yeah, man, I want to interview my mom soon. It's just a quick little mukbang. I was like, you want to record? She was like, I'm down. I was eating some food, so I was fire. But it is all in Spanish, so you guys are going to have to tell a friend. I mean, you're going to tell one of your tías, tíos, or, recommend a video to a family member. They might have something similar to what my mom went through, you know what I mean? But I do want to interview her crazy story. I mean, her story's crazy. But yeah, make sure you guys like, comment, subscribe. Boom.